Pues hoy es miércoles y ya está con nosotros Mauricio Merino. Mauricio, bienvenido. Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, Fernando, Marisa. Gracias. Hola. Doctor, ¿cómo les va? Con el gusto siempre de recibirte. Muchas gracias, querido doctor. ¿Qué nos tienes hoy, Pues mi querido Mau? fíjate que estuve revisando la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, así se llama. Sí. Es uno de estos instrumentos que ha venido sacando de manera sistemática, publicando de manera sistemática el INEGI, que dicho sea de paso, yo creo que ha hecho una buena labor de pues eso, construir bases de datos que nos van dando información útil para situar los principales problemas del país y para poderles darles la dimensión correcta. Sé que ustedes han estado comentando en parte estos resultados, también han estado comentando la encuesta que vinculada con cultura política Hizo el Colegio de México. hizo el Colegio de México para el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Así Instituto Nacional Electoral. Y de alguna manera van hermanados estos dos instrumentos, porque hablan ambos de cuestiones que tienen que ver con la percepción que tenemos los ciudadanos de la calidad del gobierno, de sus servicios. Y a mí la verdad los resultados me sorprenden porque no pensé que viéramos las cosas tan negras el conjunto de los mexicanos, ¿eh? Pues fíjate que a mí me pareció habitual, la verdad, Fernando. A mí lo que me gustaría subrayar, más que sentirme sorprendido, te lo digo con sinceridad, lo que me llama la atención es la forma en que tendríamos que leer estos datos. Claro. Es decir, ¿por qué no me llamo a sorpresa? Porque creo, no me dejarán ustedes mentir, que ya no es una sorpresa que para los mexicanos los problemas más importantes, de acuerdo con estos resultados, son la inseguridad y la delincuencia. Sí. 70% de los encuestados afirma que el problema más importante del país es inseguridad y delincuencia. La verdad es que sabemos que así es, Sí, y creo que esta mesa lo compartimos. Desempleo es el segundo problema más importante, mencionado así por el 51% de los encuestados. La mayoría de los mexicanos consideramos que el desempleo y la violencia, la inseguridad, la delincuencia son los principales problemas. Tampoco es sorpresa cuando vemos en esta encuesta del INEGI que el tercer problema, adivinen ustedes, es la corrupción. La corrupción. Y la corrupción está mencionada por el 48.5% de los mexicanos. Ahí sí es bajo, creo. Es interesante, pero sigue siendo un dato muy importante. Si la corrupción aparece como uno de los tres principales problemas de este país, desde que por lo menos se publica el Latinobarómetro. Es decir, Sí. hace más de 15 años que la corrupción está presente como uno de los tres principales problemas del país y vuelve a aparecer en esta encuesta. A veces aparece como el primero, a veces como el segundo, se mueven. Pero si uno hiciera una película, Fernando, de largo aliento, Sí. se encontraría con que estos tres temas, violencia, desempleo, corrupción, son invariablemente los tres principales problemas mencionados por la mayoría de los mexicanos. Después sigue la pobreza. 39% de los mexicanos consideramos, yo me incluiría en estos, que la pobreza es el problema más importante del país. Y me llama eso sí la atención, quizá esto es lo que, pero tiene que ver con la forma en que está construida la encuesta, que el mal desempeño del gobierno aparece como el siguiente rubro. La gente considera, un 30% considera que el mal desempeño del gobierno en general es un tema que importa. ¿Qué importa? Ahora, cuando uno va a los detalles y se pregunta en particular por el tema de la corrupción, no sé si estás de acuerdo conmigo, hasta ahorita no parece haber demasiadas sorpresas, son los temas habituales. Exacto. Con un subrayado especial, eso sí, sobre la violencia, 70%, sube mucho respecto a mediciones previas. Aún y cuando nos dicen que la violencia ha ido bajando, ¿eh? Exacto, es que la percepción de la violencia, que es lo que mide en este caso el INEGI, no necesariamente se corresponde con lo que el gobierno Resultados dice. que dice.
en sus datos. Incluso algunas otras organizaciones sociales nos dicen, bueno, el secuestro está repuntando de una manera increíble. Es verdad, los datos así lo afirman. Y en otras encuestas del mismo INEGI nos ponían la violencia en determinado momento, pero el rubro de secuestro y extorsión también estaba muy alto. Es más, lo identificaban como un problema. Es verdad. Y por eso yo te decía al inicio, hay cosas que no... No, es bien interesante la encuesta. Sí, es interesantísima. Ahora, fíjate, cuando uno mira la corrupción, Fernando, Marisa, Polo, cuando ven uno estos resultados, en particular, que es algo que a mí sí me llamó la atención, sobre las prácticas de corrupción, es decir, la pregunta es si ha tenido noticia de prácticas de corrupción, es decir, de obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por parte del ciudadano. Entonces el dato se dispara. Si la gente contesta de un modo distinto, si bien la corrupción aparece como el tercer lugar y no es la gran mayoría, 48% la percibe así, cuando uno va al detalle de la corrupción resulta que en efecto 48% otra vez considera que los actos de corrupción son muy frecuentes y son frecuentes 40.3%. En total, la gente en México percibe que la corrupción es frecuente o muy frecuente, y aquí cambia el dato, Marisa, hasta en 88.3%. Lo cual, una vez más, pone a México como, pues, lamentablemente, uno de los países más corruptos del planeta. Y seguimos sin hacernos cargo de lo que esto realmente significa. Fíjate que ese dato es el que más me ha impactado de esta encuesta, porque pareciera que nada se mueve en este país. Sí. Por la percepción que se tiene, si no hay un acto de corrupción en medio de un trámite ante el gobierno, del nivel que sea, municipal, estatal o federal. Sí. Nada. Ahora, fíjate, se mueve. Es verdad, y esto es lo interesante. Voy solamente a dar un par de datos más para luego intentar una interpretación de esta información. Pero cuando uno va incluso más abajo de los datos presentados por el INEGI, pues vuelve a encontrarse cosas ya conocidas. Es decir, cuando se pregunta cuál es la percepción sobre la frecuencia de corrupción según los sectores a los que se refiere, pues en primer lugar se encuentra, adivinen, las policías. Claro. Muy frecuente, 59%, frecuente 30%. Es decir, casi la totalidad de los que responden, es una altísima mayoría, considera que hay actos de corrupción muy frecuentes en las policías. Pero el segundo lugar son los partidos políticos en esta lista. Sí. 50% en esa... respecto a 34%, cosa que viene muy de la mano con añado, diputados y senadores, esto es mala noticia, consideran la gente que 43% de las personas encuestadas considera que los diputados y senadores realizan actos de corrupción de manera muy frecuente y 34% con frecuencia. Tienen mala imagen. Muy mala imagen. Muy mala imagen. Incluso la tienen peor que los gobiernos municipales, para mi sorpresa. 37%. Se la han ido ganando. Más el gobierno federal tampoco le va bien en esta base de datos. 42% de las personas, casi 43%, considera que el gobierno federal comete actos de corrupción de manera muy frecuente y 32.7% con frecuencia. Bueno, ¿qué nos están diciendo por otro lado estos datos? Cuando a la gente se le pregunta, por ejemplo, en materia de servicios públicos, de acceso a los servicios públicos, o incluso si estaría dispuesta a colaborar para disminuir la delincuencia, para disminuir la violencia en los lugares donde habita, es buena noticia ver que 40 de cada 100 contesta que sí, que estaría dispuesta a colaborar. De manera sistemática también en esta encuesta, la gente está diciendo que está dispuesta a contribuir a que las cosas mejoren. Fíjate el dato. Por un lado, tenemos una fuerte percepción de corrupción
y una mala percepción de los servicios públicos. No tenemos buena percepción de servicios públicos según esta encuesta. Las calificaciones varían, pero en general son bastante bajas, la verdad, respecto a mediciones que se hacen en otros países. Pero por el otro lado, la gente está diciendo también de manera sistemática que está dispuesta a contribuir, a colaborar, a ayudar. No cuando el niño ya se ahogó y hay que tapar el pozo, sino que está realmente dispuesta a contribuir. ¿Cuál es entonces la lectura que vale la pena hacer, por lo menos en el fenómeno de delincuencia y en el fenómeno de corrupción, que a su vez está asociado a la prestación de servicios? Bueno, que es interesante que a pesar de que el INEGI pertenece al Estado, sí, y produce estos datos para dárselos al Estado con el objeto de que el gobierno mexicano tome decisiones de política pública, el gobierno no parece estar escuchando que lo que la gente está diciendo es: 1, no nos están gustando las cosas que nos das; 2, danos la posibilidad de participar, de entrar a ellas, de verificar que en efecto no estás cometiendo actos de corrupción, o incluso a contribuir a que no los cometas, a proteger la honestidad de los servicios públicos. Y de otro lado, ábrenos la puerta para que haya espacios de colaboración para disminuir la delincuencia, para disminuir la violencia en nuestras relaciones. Estos datos se desprenden, en mi opinión, muy claramente, de manera muy diáfana, de las encuestas que estamos realizando. Sí. Y en el mismo sentido, Fernando, no parece haber una conexión de sentido. No sé si logro transmitir bien la idea, y de entre hecho, lo que el gobierno está haciendo y lo que la gente está pidiendo. No es que se duelan tanto. Pero eso es histórico, ¿no, querido Mauricio? Es decir, sí, estadísticas, resultados, estudios diversos, sí, y se archivan, o se guardan, o se observan, como sí, tú los analizas, pero sí, no son retomados para aplicar modificaciones en sí, un sistema que las requiere urgentemente. Pero el mensaje que están dando estos datos estadísticos, Fernando, que parece sí, muy alentador, o quizá quiero leerlo esta mañana con una visión alentadora, pero creo que se desprenden de la propia ciudadanía, ¿eh? De los propios, sí, dicen, claro. 1, queremos participar en las cuestiones de seguridad. Lo voy a decir de otra manera: no queremos que nos llenen de información, no queremos solamente que datos, nos digan lo que el gobierno está haciendo, no queremos ser espectadores pasivos del trabajo de los funcionarios, no queremos asistir para ver una película de cómo se gobierna el país como si pagáramos un boleto en una butaca y se acabó, sino que 40% de la gente está diciendo: le podemos entrar, es más, le queremos entrar al problema y queremos contribuir a él. En el mismo sentido se puede hablar de la corrupción. La corrupción es probablemente el tema de mayor sensibilidad, en el sentido de que la gente está perfectamente dispuesta a contribuir, a vigilar a los funcionarios, a participar en la toma de decisiones, a hacer posible la construcción de redes de colaboración, de cooperación entre gobierno y ciudadanos, de tal manera que el fenómeno se disminuya junto con la percepción que los ciudadanos tienen sobre el fenómeno. Esa es la cosa valiosa, casi la mitad, digamos, de la población es... Y yo veo algo del otro lado. Parece muy importante. A la clase política, no importando el partido al que pertenezcan, le lacera que sí, los ciudadanos estén solicitando no solo la información, sino queriendo participar de las decisiones. No quieren que participen. Hace algún tiempo, en algunos municipios, o error, en la garrafal, no, totalmente histórico, porque el momento en que involucras a la gente en tus decisiones, es difícil que las cosas te salgan mal. Aunque te salgan mal, incluso la percepción cambia. La percepción cambia y el resultado de las cosas también cambian. Sí, no necesariamente, Fernando, perdón que disienta de eso. A veces puede no estar garantizando la participación de la gente. Yo voy a una experiencia práctica. Pero sí la percepción, sí la confianza, sí la buena fe, sí la idea de que el gobierno está siendo consecuente con su discurso. Sí. Y eso no es cosa trivial. Yo iba a una experiencia práctica. Sí. En algunos municipios existieron consejos de participación ciudadana. Sí. Y después las contralorías sociales. Sí. ¿Qué era esto? El Consejo de Participación Ciudadana junto con la autoridad municipal o estatal.
determinaban qué obras se iban a hacer en cierta comunidad. Y la Contraloría Social servía de visor de que las obras se estuvieran realizando en los parámetros que se habían pactado. Sí, hay experiencias de eso en abundancia, efectivamente. Esa experiencia ha sido enterrada en los actuales momentos, pero ya hubo en algún momento, te estoy hablando de hace 15, 20 años también. Están vigentes, fíjate. Pero ya no funcionan como tal. Si tú vas y las observas, esos mismos consejos de participación ciudadana, esas mismas contralorías sociales, o son comités de base, o son comités seccionales de los diferentes partidos políticos. Los afilian, antes eran capturados. Antes eran los vecinos los que participaban de esto. Están capturados y están limitados, están las dos cosas. Exactamente. Es decir, de un lado, en efecto, han servido para hacer clientes, están vigentes, e incluso en términos cuantitativos estrictos, los sistemas de vigilancia como estos tradicionales de la Contraloría Social han aumentado su número en los años recientes. Sin embargo, ahora el problema es la calidad de la participación. Exactamente. ¿Por qué? Y dejan información o instrucciones, línea de sus gobiernos. Y otra cosa es que se abra un espacio para que sean los propios ciudadanos los que puedan tener la oportunidad de colaborar con sus gobiernos, de participar con ellos y de resolver problemas tan delicados como los que atañen a su vida cotidiana. La encuesta está midiendo, solo para entendernos, está midiendo cosas como el acceso al agua potable, al alumbrado público, parques, recolección de basura, el servicio de seguridad, policía, cómo están las calles, los drenajes, las avenidas, cómo funcionan las carreteras, los caminos, de eso estamos hablando. Mide también los servicios bajo demanda, que por cierto tienen una mejor calificación. Fíjate el dato, ahí donde la gente demanda, tiene por tanto un contacto con el funcionario, tiende a subir la calificación, incluso en temas tan delicados como la educación pública básica, donde la calificación de 0 a 10 es de 7.4. Crece incluso en la educación pública universitaria. La gente responde que está satisfecha con el servicio que reciben en las universidades públicas. 8.4 le dan de 0 a 10, es buena calificación. En materia de salud, por ejemplo, en el ISSSTE, la calificación que le ponen es de 7.1. Sabemos que tiene problemas de prestación de servicios. Hay ahora mismo una querella justamente enderezada por razones médicas. Oye, Mau, si me permite un segundito y quiero que nos acompañes en esto. Tenemos en la línea al senador Barbosa. Sí. Ayer escuchamos una grabación de una diputada del PRD proponiendo algún negocio. Senador Barbosa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Mauricio. Gusto, buenos días. Buenos días. Senador, primero dos preguntas. ¿Ya escuchó bien la grabación de la diputada Purificación Carpinteiro? Y dos, ¿estamos buscando desde el Congreso hacer negocios? ¿Tiene preguntas? Sí, es la segunda pregunta. Bien, no. Eso es absolutamente rechazable. Es condenable. Pero primero hay que decir que toda forma de comunicación tomada bajo un procedimiento ilegal, también, eso es lo primero. Y después de establecer que el servicio público, la función pública, nunca debe ser utilizada para planear negocios ni para representar intereses. Así es que esta plática revelatoria, nosotros pedimos que esclarezca por parte de la diputada, pedimos que la Dirección Nacional tenga una posición perfectamente clara de este asunto. Nosotros como grupo parlamentario nos reuniremos en casi una hora y podemos tener una posición sólida en este asunto, pero rechazamos toda forma para que algún servidor público haga un plan de negocio, represente intereses y con eso deforme lo que es el ejercicio de la función pública que todos que formamos parte de los órganos del Estado debemos de cumplir con ética y con honradez. La diputada Carpinteiro ocupa dos lugares muy importantes dentro del Congreso y es secretaria tanto en la Comisión de Comunicaciones como en la de Radio y Televisión, mismas que están negociando las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones.
Senador, ¿no existe aquí un claro conflicto de intereses entre alguien que tiene esta altísima responsabilidad en este momento y que se le escuche y se le escuchó tratando de hacer un negocio personal? Es más que eso. O sea, la diputada Purificación Carpinteiro ha sido una profesional en esta materia y ha estado vinculada con actividades relacionadas con el sector. Y por tanto, claro que sí tiene relaciones con asuntos de telecomunicaciones y radiodifusión, y por tanto ella debió haberse eximido de conocer estos temas desde el arranque. Hoy que se hace esta revelación, pues se encuentra en una situación mucho más complicada que solo el conflicto de intereses. Es la pretensión de establecer un plan de negocios a partir de los contenidos de leyes secundarias en las que ella participa, en cuya construcción ella participa. Así es que nosotros estamos en contra de toda forma de participación de un servidor público en general para poder ser beneficiado el servidor de manera personal, pero queremos nosotros en este momento una clara explicación, o si no, una decisión política. Esperamos de parte de la propia diputada, pero también de la Dirección Nacional del partido. Senador, ¿usted solicitaría que la diputada Carpinteiro dejara estos dos lugares en estas comisiones en donde están discutiendo estas leyes secundarias para evitar este conflicto de intereses? Eso sería lo absolutamente natural e inmediato, ¿sí? Yo veo que debe haber otro tipo inclusive de definiciones en este sentido. O sea, más allá de la sola excusa para conocer de estos temas por parte de la diputada Purificación. Yo estoy esperando una posición de la Dirección Nacional del partido. Pues esperemos la comunicación. Hemos estado buscando al presidente Zambrano, nos dicen que hoy no atiende entrevistas, nos pidieron también unos minutos con el diputado Aureoles para conocer su opinión, y yo le agradezco a usted, senador Barbosa, nos haya contestado. Marisa Rivera tiene una pregunta para usted también, si nos permite. Sí, Marisa, buenos días. Buenos días. Pues con todo respeto, esta señal que se envía después de este audio que escuchamos, parecería que las negociaciones que se hacen en el Congreso es justamente para hacer este tipo de negocios, para sacarse la lotería, como escuchamos en esta grabación de Carpinteiro. No, bueno, afortunadamente estos son casos excepcionales, no es la práctica en la labor legislativa. Nosotros, como senadores, como grupo parlamentario, hacemos negociaciones legislativas, mesas de trabajo sobre contenidos legislativos, y en el caso de telecomunicaciones, después de que impedimos que se hiciera un dictamen por el gobierno y por el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, empezamos una mesa de trabajo cuyos avances hemos estado dando a conocer, y que, por cierto, cuando dimos a conocer esto, recibimos la crítica de la propia diputada Purificación Carpinteiro. Así es que no veo yo al Congreso haciendo esta labor, veo que estos asuntos dañan de manera general la labor legislativa, y sin duda que la percepción que la gente tiene de nosotros es mala. Nos lo está indicando las mediciones que está dando a conocer Mauricio Merino, un agente que respetamos mucho, y por eso hoy debe de quedar perfectamente claro el contenido, el destino, los alcances de esta plática, y de la primera que tenemos que tener esta posición es de la propia involucrada, de ahí de su grupo parlamentario, y de ahí de la Dirección Nacional del PRD. Pues, senador Barbosa, le agradecemos mucho estos minutos y gracias por atendernos y fijar esta postura que era necesaria, se supiera por parte de los integrantes del Partido de la Revolución Democrática y más de aquellos que legislan y están legislando estas reformas que nos tienen en atención permanente. Muchas gracias, senador. Gracias, buenos días a los tres. Gracias. Pues Mauricio.
el tema y bueno, venimos a corroborar. Pues lo dicho. Infortunadamente. Pero fíjate el contraste. Gracias al comentario del senador Barbosa, y yo creo que en efecto él hace bien su trabajo, lo digo con toda sinceridad. Sí. Ha sido un buen coordinador de bancada de la izquierda mexicana en el Senado. Y sin embargo, la buena labor de un senador, o de varios, o de algunos, sí, queda opacada por los escándalos generados por uno o dos o muchos de los legisladores. Es decir, las malas noticias ante la imposibilidad de participar en las decisiones, de abrir la puerta a lo que hoy se conoce como parlamento abierto, gobierno abierto, acceso a la información, rendición de cuentas en general. Lo único que produce son este tipo de filtraciones que acaban llegando a los medios y haciendo, doy el dato exacto, que 18.940.000 mexicanas y mexicanos crean que en efecto los diputados y senadores cometen actos de corrupción de manera muy frecuente. Pues es un dato muy contundente e infortunadamente la realidad nos pone en esta tesitura. Se encuentran en posición de confirmar. Así es. Sí. Pues, mi querido Mau, yo creo que seguirá siendo nuestro tema, el de la rendición de cuentas, el de la participación ciudadana y el de la transparencia de cada uno de los actos de gobierno, no importando el poder del que se trate. Así es, tenemos que estar encima de ellos. Hay que insistir. Mi querido Mau. Fernando, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corto informativo, 8:11. La mañana sigue avanzando.